Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda videoclase del módulo 1 denominado Argumentación Jurídica. En esta sesión abordaremos el modelo de Toulmin. Yo soy la docente a cargo, Rosa Natalie Yique Ramírez. Para ver esta segunda sesión, vamos a seguir la siguiente ruta. En principio vamos a hablar sobre los elementos que integran el modelo de Toulmin. Como segundo punto, las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Como tercer punto, los elementos institucionales esenciales para garantizar los derechos humanos. Y finalmente, el punto referido a la argumentación e interpretación en materia de derechos humanos. El vínculo de esta segunda videoclase con el módulo es muy relevante porque nos va a permitir dar un modelo de argumentación distinta al silogismo lógico trabajado en la primera videoclase, el cual nos permitirá de alguna manera tener amplitud en los casos de derechos humanos. Por ello es que también va a ser relevante tener en cuenta las obligaciones y los elementos institucionales, porque los mismos pueden incorporarse en el modelo de Toulmin como elementos para argumentar. Para iniciar esta sesión, vamos a primero ver unas nociones preliminares sobre el modelo de Toulmin para luego proceder a desagregar los elementos que tienen un argumento en estos casos. Como modelo, como noción inicial, me parece importante mencionar que Stephen Toulmin es quien propone este modelo porque considera que el silogismo lógico aristotélico es un modelo adecuado, pero en el caso de las matemáticas. No así pues cuando hablamos de derecho, porque implica mayores formas de argumentar y mayores complicaciones a una fórmula matemática. Asimismo, va a tomar como importante el razonamiento expresado a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje va a ser muy importante, pues no estamos hablando de fórmulas matemáticas. Y para él también va a ser relevante que el lenguaje argumentativo se encuentre apoyado en razones o pruebas. Una vez tenida en cuenta estas nociones iniciales, vamos a repasar los elementos centrales de un argumento. Para Toulmin, los elementos centrales son la pretensión, las razones, la garantía, el respaldo soporte y el cualificador moral. ¿Por qué estoy mencionando estos 5 elementos como centrales? Porque existe un elemento adicional que va a depender de si existe o no según el caso concreto, y lo veremos también a continuación. Me parece importante que les muestre ejemplificado el modelo de Toulmin en un caso recopilado del capítulo segundo del libro de Manuel Atienza, Curso de Argumentación, que en la página 113, en virtud de un caso español, nos muestra el modelo de Toulmin y además los elementos de su argumento, tal y como lo podemos ver a continuación. Asimismo, para entender cada uno de estos conceptos y elementos mencionados previamente, vamos a pasar pues a explicar cada uno de ellos. Como primer elemento tenemos a la pretensión, por su nombre en inglés claim, que va a buscar responder a la pregunta de qué se quiere o qué se desea demostrar, ¿no? En ese sentido, la pretensión es lo que se quiere conseguir en un caso en concreto, ¿no? Una intención que es exteriorizada al responder esta pregunta y que de alguna manera busca someter un interés ajeno a un interés propio. Para ejemplificar no solo este elemento, sino los que siguen, vamos a brindar distintos elementos del ejemplo, siguiendo pues el modelo de Toulmin, para luego culminarlos en un ejemplo consolidado y quede más claro. Entonces, siguiendo esta lógica, a la primera pregunta que pretende responder a la pretensión, que es que se quiere o que se desea demostrar, en el caso que vamos a poner como ejemplo, es que se practicó una esterilización sin consentimiento. Esta sería la pretensión. Como segundo punto tenemos las razones o ground por el nombre en inglés.
¿Cuáles son las razones para Toulmin? Para Toulmin, las razones van a ser los hechos específicos o motivos relevantes y suficientes, que de alguna manera van a buscar justificar la pretensión, y que es posible que varias razones, más de una, de hecho, puedan acreditar una sola pretensión. Para identificar las razones en un argumento, Toulmin menciona que podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué motivo se cree que se está justificado lo que se pretende? Y para continuar con nuestro ejemplo puesto, la respuesta a esta pregunta es que no se llevó adelante un proceso adecuado de consentimiento informado. Como tercer elemento, Toulmin nos dirá que tenemos a la garantía o warranty por el nombre en inglés. Este elemento se apoya en que va a ser este el que va a darle un apoyo a cada una de las razones. En ese sentido, la garantía va a poder expresarse a través de enunciados hipotéticos que van a ser proposiciones que de alguna manera van a explicar, interpretar o clarificar cada elemento de la razón desde una regulación normativa, ¿no? Eh, la garantía va a ser la conexión que encontramos entre la razón y la pretensión, la cual puede ser regla de experiencia, normas o principios o leyes de la naturaleza. El ejemplo que vamos a proponer siguiendo este ejemplo que estamos realizando es el siguiente. Las reglas de la experiencia que ante intervenciones médicas se suelen solicitar un consentimiento informado, eso es evidente en todos los casos en donde se requiere intervención médico-quirúrgica, y otra garantía podría ser, siguiendo normas y principios, el artículo 4 de la Ley General de Salud, que señala que ninguna persona podrá ser sometida a un tratamiento médico quirúrgico sin previo consentimiento de la persona llamada a darlo, ¿no? Se exceptúa esto en casos de emergencia. Como cuarto elemento tenemos lo que Toulmin llama respaldo, soporte o back por el nombre en inglés. Este respaldo soporte va a ser los elementos o el elemento que van a ayudar a probar lo que se sustenta, ¿no? Estos resultan evidentes cuando la garantía se pone o puede ponerse en cuestión. Estos elementos son elementos que de alguna manera van a ser elementos de prueba que van a sustentar la garantía. En el ejemplo que venimos dando, tendremos que el respaldo va a ser la Ley General de Salud, la ley que establece los derechos de las personas usuarias en el sistema de salud y además su reglamento. Como último elemento que siempre está presente en un argumento en el esquema de Toulmin es el cualificador moral. Este cualificador moral de alguna forma va a revelar el grado de fuerza o certeza que se tiene en el argumento. Se pueden utilizar palabras, por ejemplo, como presumiblemente, posiblemente, ¿no? Pero este elemento siempre va a estar presente. Un elemento que dependerá del caso que esté o no presente son las denominadas reservas o condiciones de refutación, que por ello no se pusieron como elementos esenciales en la primera diapositiva sobre estos elementos. ¿Por qué? Porque estas reservas o condiciones de refutación van a ser informaciones o pruebas que objeten el contenido del argumento y van a servir para verificar si las afirmaciones son falsas. Hemos venido intentando armar un ejemplo consolidado de un argumento teniendo en cuenta pues los elementos de Toulmin. En ese sentido, les traigo el cuadro consolidado para que podamos tener en cuenta y además tener mayor claridad sobre los elementos y sobre un posible ejemplo que podamos tener. En ese sentido, en el caso concreto tenemos la pretensión y la pregunta para determinar la pretensión es qué qué se quiere o qué se desea demostrar. En ese sentido, la respuesta es que se practicó una esterilización sin consentimiento. Esta va a ser la pretensión en nuestro caso en concreto. Las razones. La pregunta es ¿por qué está justificada la pretensión? La respuesta sería que no se llevó adelante un proceso de consentimiento informado adecuado. Ahí están nuestras razones que pretenden justificar la pretensión. Como garantía, tenemos qué razones, ¿no? ¿Qué garantizan las razones?
La respuesta, por un lado, tenemos la regla de la experiencia, que es ante intervenciones médicas se suele solicitar un consentimiento informado y previo, ¿no? Entonces, para respaldar esta garantía tenemos el respaldo soporte y la pregunta sería, ¿qué respalda a la garantía? En el caso en concreto tenemos la Ley General de Salud, la ley que establece los derechos de la persona usuaria, también su reglamento. Y en este caso en concreto nos preguntamos si existen condiciones de refutación. Frente a ello, ¿se existe o no un consentimiento informado? La respuesta sería que para que exista este elemento, o sea, estas condiciones de refutación, definitivamente se tiene que responder que sí, ¿no? Que existió un consentimiento informado, lo que refutaría todo el argumento porque ya no podríamos demostrar que se practicó una esterilización sin consentimiento. Una vez tomado en cuenta este ejemplo consolidado en el cuadro que muestra los elementos y las preguntas y las respuestas, me gustaría graficar el ejemplo consolidado en lo que pueden ver en pantalla, que es más o menos la estructura del argumento de Toulmin, tomando en cuenta el caso concreto y mostrando de alguna manera todos los elementos como son la pretensión, las razones, la garantía, el respaldo, el cualificador moral y las condiciones de refutación, ¿no? Ahora bien, una vez visto el modelo de Toulmin, tenemos en cuenta que aquí no solo podemos ver premisa normativa, premisa fáctica, conclusiones y el modelo de subsunción, sino que aquí es posible brindar una mayor argumentación, lo cual va a ayudar en los casos que hemos visto sobre derechos humanos. En ese sentido, pues, la argumentación y la estructura en el argumento de Toulmin va a permitir dar mayor información, por ejemplo, no solo en las razones, sino también en la garantía y el respaldo, ¿no? Y en los casos de derechos humanos, las garantías, los respaldos pueden venir dados por las obligaciones internacionales y los elementos esenciales que tenemos en materia de derechos humanos. Entonces, es por ello que a continuación procederemos con el segundo punto de esta ruta de la sesión, que serán las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, ¿no? Porque nos van a ayudar a formar pues una argumentación en el caso de modelo de Toulmin o también nos van a ayudar en el caso que utilicemos otros métodos que puedan brindarnos herramientas para argumentar con enfoque de derechos humanos, que va a ser mucho más útil en este caso. Bien, las obligaciones estatales en materia de derechos humanos son las siguientes, las que podemos ver en pantalla: respetar, proteger, promover y garantizar. Para desarrollar cada una de ellas de manera adecuada, vamos a proponer el siguiente cuadro y frente a ello, además, vamos a tener algunos ejemplos que nos puedan mostrar visualmente cada uno de estos obligaciones, ¿no? En ese sentido, vamos a ir por la primera, que sería la obligación de respetar. Y en función a esta obligación, la definición básicamente es que las autoridades se abstengan de afectar o interferir de forma directa o indirecta en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, para muchas personas, muchos autores, respetar implicaría una acción de implementación inmediata, una obligación primaria para el Estado que busca de alguna manera la realización de acciones concretas para garantizar el ejercicio de esos derechos, ¿no? Como ejemplo, me gustaría mostrarles el siguiente, que señala que cuando el Estado no entrega la anticoncepción oral de emergencia o AOE, está interfiriendo en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que limita la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones libres e informadas sobre su salud reproductiva. Es así que tenemos la primera obligación. Como segunda obligación tenemos la obligación de proteger. Y la obligación de proteger de alguna manera va a estar dirigida a medidas específicas para evitar la vulneración o afectación por parte del Estado, pero también por parte de particulares o representantes estatales en los derechos de otras personas, ¿no? Cuando hablamos de la obligación de proteger, esta obligación se cumple cuando
de alguna manera, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, el Estado supervisa y sanciona a los centros de salud o centros profesionales que imponen decisiones sobre la salud reproductiva de las personas. En ese sentido, con esta obligación, y en este caso concreto, se previenen abusos y se resguarda el ejercicio libre y seguro de los derechos sexuales y reproductivos. Como tercer punto, tenemos la obligación de garantizar. Y esta obligación está definida como el aseguramiento que da el aparato estatal para el libre ejercicio y la procura inmediata de la satisfacción de los derechos humanos y de su disfrute, ¿no? En ese sentido, garantizar va a estar definido como las medidas activas que se puede tomar para disfrutar el derecho humano que tenemos. Un ejemplo concreto es que el Estado diseñe e implemente políticas públicas y asegure servicios de salud accesible y de calidad que busquen capacitar también al personal de salud y brindar información clara y precisa sobre la educación sexual integral. En ese sentido, pues, lo que se busca es que, de alguna manera, con este diseño e implementación, todas las personas puedan ejercer de manera efectiva sus derechos sexuales y reproductivos. Como última obligación que les traigo aquí es la obligación de promover, la misma que estará definida como aquella en la cual el Estado deberá crear condiciones para el ejercicio del derecho, es decir, difundir, educar y sensibilizar para algunos autores. En estos casos, por ejemplo, una ejemplificación importante es que el Estado cumple con esta obligación cuando incorpora la educación sexual integral en el sistema educativo y capacita a la comunidad sobre el ejercicio de estos derechos, para que las personas conozcan, valoren y puedan exigir de alguna manera el cumplimiento de estos derechos. Ahora bien, una vez que hemos conocido el contenido de cada una de estas obligaciones y un ejemplo concreto para que pueda quedar claro a los mismos, me parece también importante pasar al tercer punto de esta sesión, que son los elementos institucionales esenciales para garantizar los derechos humanos. Nuevamente, porque estos elementos tienen vinculación con el modelo de Toulmin y con esta videoclase, pues como mencionamos, estos pueden ayudarnos también a construir un argumento cuando estamos hablando de casos de derechos humanos y que pueden ser pues no solo las razones, sino la garantía o el respaldo de un argumento cuando nuestra pretensión está dirigida a materia de derechos humanos. Estos elementos institucionales esenciales los podemos definir por disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. A continuación vamos a definir y ejemplificar cada uno de estos elementos esenciales. Como primer elemento esencial tenemos la disponibilidad, la cual por definición es proporcionar algo en una situación conveniente para que pueda ser utilizada por todos y todas. La finalidad de este elemento es garantizar la suficiencia de los servicios, productos, instalaciones y mecanismos para lograr la realización del derecho. En ese sentido, la disponibilidad hablará pues de las condiciones materiales, económicas y jurídicas y la suficiencia de las mismas para garantizar un derecho. Un ejemplo concreto que les traigo a continuación es que para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, el Estado deberá asegurar la disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos que puedan incluir pues la entrega gratuita de la anticoncepción oral de emergencia o conocida como AOE, así como el abastecimiento suficiente y continuo de estos insumos en todo el territorio nacional, es decir, en hospitales, en centros de salud, en servicios públicos, lo cual de esta manera no logrará solamente reconocer el derecho, sino que hará posible que este derecho sea ejercido en la práctica. Como segundo elemento tenemos a la accesibilidad, la misma que por definición es la acción de llegar, entrar o acercarse a algo. Aquí estamos hablando de el concepto de medio accesible, el cual va a estar referido a que la persona realmente pueda llegar o acercarse a.
En ese sentido, tenemos cuatro dimensiones o manifestaciones de la accesibilidad. Por un lado, la no discriminación. Por otro lado, la accesibilidad física. Como tercer punto, la accesibilidad económica. Y como último punto, el acceso a la información sobre el derecho que se tiene. Así, cuando hablamos de accesibilidad, también me gustaría mostrarles el siguiente ejemplo, el cual señala que los servicios de salud vinculados a los derechos sexuales y reproductivos deben ser físicamente accesibles, lo que implica contar con rampas, ascensores y espacios adecuados de atención que permitan el acceso y el uso autónomo de las instalaciones por parte de las personas con discapacidad física. Esto va a garantizar que nadie quede excluido del acceso a la atención en salud en los casos de derechos sexuales y reproductivos por barreras arquitectónicas que podrían existir. Como tercer elemento tenemos la aceptabilidad, la cual por definición es el diseñar medidas orientadas a las necesidades y a la aprobación de la persona que ejerce el derecho. En ese sentido, estas medidas tienen que estar adecuadas culturalmente, deben ser respetuosas y sensibles al género y al ciclo de vida de cada persona y, por supuesto, garanticen la confidencialidad de la misma. La finalidad de este elemento es que los medios deben ser flexibles para implementar un derecho y deben poder modificarse de acuerdo a los contextos a los que van dirigidos. Es decir, tener en cuenta la identidad de cada una de las personas, su ciclo de vida, el contexto cultural en el cual se encuentren insertados, entre otros. En este caso, el ejemplo que me parece relevante es que tengamos en cuenta la incorporación de prácticas culturalmente pertinentes como el parto vertical, que va a permitir que las mujeres indígenas accedan a servicios de salud de manera respetuosa de sus costumbres ancestrales, tradiciones culturales y cosmovisiones, fortaleciendo así la aceptabilidad de la atención en salud materna. En ese sentido, al incorporar pues estas prácticas de salud, el Estado asegura una atención digna, respetuosa y acorde a la identidad cultural de las mujeres. Como último elemento tenemos la calidad, la cual por definición es que eh, lo que se brinde tiene que ser seguro, adecuado y confiable, y la finalidad es que pueda cumplir la función para la cual fue diseñada. En ese sentido, tenemos pues bienes y servicios que deben ser de calidad. Un ejemplo concreto es que en el ámbito de salud sexual y reproductiva, el elemento de calidad exige que la atención sea brindada por profesionales debidamente capacitados, que respeten la autonomía de las personas y que proporcionen información clara, completa, veraz y comprensible conforme a estándares técnicos, éticos y adecuados para que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sobre su salud. Ahora bien, pasando como último punto de esta sesión, tenemos el tema referido a la argumentación e interpretación en derechos humanos. Habiendo tenido en cuenta, pues, el modelo de Toulmin que presenta argumentos más pertinentes en los casos de derechos humanos y tomando en cuenta tanto las obligaciones como los elementos institucionales para la protección de derechos humanos, como posibles, pues, fundamentos o elementos que puedan ser incorporados en el modelo de Toulmin, pasamos al cuarto punto referido a la argumentación e interpretación en derechos humanos, que también va a resultar siendo relevante en estos casos. En el caso en concreto, es muy importante tener en cuenta que argumentación e interpretación funcionan de manera simultánea. Para algunos autores, toda interpretación se argumenta y toda argumentación es susceptible de ser interpretada. Cuando hablamos, pues, de argumentación, con perspectiva de derechos humanos, para muchos autores, esta será aquella que se oriente a la exposición de razones debidamente sustentadas en garantías y respaldos para cumplir las pretensiones. Y para estos autores, por ejemplo, cuando hablamos de garantías y respaldos, estamos hablando pues de elementos del modelo de Toulmin que van a ayudar en la argumentación con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, es importante que en estos casos se tome en cuenta el contexto y las características del titular. Ahora bien,
Cuando hablamos de argumentación con perspectiva de derechos humanos, es muy importante tomar en cuenta que las normas son solo elementos con contenidos mínimos, pero que no van a ser contenidos definitivos, porque como vimos, cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de normas regla, sino de principios que son mandatos de optimización, cuyo contenido es mucho más amplio y permite el cumplimiento en grados del mismo. Es muy importante también tener en cuenta que los derechos humanos van a ser reconocidos como partes y atributos de la persona. En ese sentido, no solamente como normas positivizadas en el ordenamiento, y estos derechos reconocidos como atributos de la persona pueden ser pues vida, salud, educación, cultura, como ejemplos que tengamos, y que además van a estar sometidos en muchos casos a estándares mínimos de realización que van a poner no solo los ordenamientos jurídicos de determinados estados, sino también el orden internacional a través de sus organismos internacionales y que además estos estándares mínimos de realización van a depender pues del contexto en el cual se encuentren, es decir, del país en el cual se encuentren. Y a partir de esto es que se va a buscar, al momento de argumentar, estructurar argumentos que puedan interpretar los derechos humanos, tomando en cuenta pues la identificación de estos derechos infringidos, su contenido, pero además las obligaciones estatales que se tienen en función a ellos. Tomar un modelo, por ejemplo, que tome en cuenta todos estos elementos que hemos mencionado y todos estos conceptos relevantes en materia de derechos humanos es el método de desempaque de derechos humanos de Paul Hunt, el cual se verá desarrollado en la próxima videoclase. Ahora bien, habiendo llegado al final de esta sesión, me parece muy relevante que tengamos en cuenta las siguientes ideas claves. El modelo Toulmin presenta una estructura más compleja que el silogismo tradicional aristotélico, ya que cuenta con los siguientes elementos: pretensión, razones, garantía, respaldo y refutación. En ese sentido, va a permitir pues la incorporación de otros elementos en la argumentación, como son las obligaciones estatales y los elementos institucionales. Como segundo punto, algo también muy importante para llevarlo es que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos son las de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Asimismo, los elementos institucionales esenciales para proteger los derechos humanos serán especialmente los derechos sociales, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Finalmente, la argumentación e interpretación en materia de derechos humanos debe tomar en cuenta el contexto y las características del titular de derecho, así como la idea de cumplir las pretensiones internacionales sobre la protección de estos derechos. La referencia bibliográfica clave para leer para esta clase es la primera que vemos, la Comisión de Derechos Humanos, Guía de Argumentación con Perspectiva en Derechos Humanos, y también la bibliografía que yo he utilizado para esta videoclase es Cómo analizar las argumentaciones del libro denominado Curso de Argumentación Jurídica de Manuela Atienza. Les recomiendo que puedan leer ambas, pero sobre todo para esta sesión que hemos visto, la primera lectura que vemos en pantalla y que nos va a ayudar también para la siguiente videoclase referida al método de desempaque. Les agradezco una vez más su atención y los animo a continuar con el módulo y con las dos videoclases que nos quedan. Muchas gracias por su atención.